En el despacho del abogado, mi marido sonreía y fingía ayudarme con los documentos. Cuando pasaron a hablar en francés, dijo, total, no va a entender nada. Lo entendí todo y decidí jugar mi partida hasta el final. Ana estaba sentada en la cocina con una taza de café ya frío y releía por tercera vez la carta del notario. De París. Las palabras se desdibujaban ante sus ojos, pero el significado seguía siendo el mismo. Su tía lejana, Elena, a la que solo había visto 2 veces en su vida, le había dejado en herencia un apartamento en el 7º distrito y una suma de dinero bastante considerable. Ana ni siquiera sabía que su tía recordaba su existencia. Fuera, una llovizna de octubre caía sin cesar. Las gotas resbalaban por el cristal como lágrimas. Era extraño, pero Ana no sentía alegría, sino más bien una confusión mezclada con tristeza. Elena era la hermana de su difunta madre. Se había ido a Francia mucho antes de que Ana naciera y apenas había mantenido el contacto con la familia. Solo 2 veces, cuando Ana estaba en la universidad, su tía había venido de visita, elegante, con un impecable acento francés y oliendo a perfume caro. La puerta de entrada se cerró de golpe. Había vuelto Javier. Ana levantó la cabeza y miró a su marido. Estaba en el recibidor, sacudiéndose las gotas de lluvia del impermeable, y parecía cansado. Últimamente, a menudo tenía ese aspecto, agotado, distante, como si sus pensamientos estuvieran en otro lugar. ¿Ya en casa? Ni siquiera la miró mientras se quitaba los zapatos. Pensaba que tenías clases de inglés los miércoles. Las cancelaron. Ana dudó un momento, y luego se decidió. Javier, hoy he recibido una carta de Francia. Ahora sí se giró. En su mirada brilló un interés que Ana no había visto en mucho tiempo. ¿De Francia? ¿De quién? De un notario. ¿Recuerdas que te hablé de mi tía Elena? Murió hace 2 meses y me ha dejado una herencia. Javier se quedó paralizado. Luego entró lentamente en la cocina y se sentó frente a ella. De repente, su rostro se volvió atento. Vivo. ¿Una herencia? ¿Qué herencia? Ana le tendió la carta. Javier la cogió y recorrió las líneas con la mirada. Ana vio cómo las emociones se reflejaban en su rostro. Sorpresa, luego algo parecido a la excitación. ¿Un apartamento en París? En el 7º distrito, pero si eso es el centro. Volvió a leer la carta. ¿Y una cuenta en el banco, Ana? ¿Te das cuenta de lo que puede valer todo esto? No he pensado en eso, admitió ella en voz baja. Simplemente estoy triste. Mi tía murió completamente sola. Y yo ni siquiera lo sabía. Triste, Javier la miró como si hubiera dicho la mayor estupidez del mundo. Ana, has heredado un piso en el centro de París. ¿Entiendes lo que eso significa? Podemos venderlo. Invertir el dinero en algo que valga la pena. Por fin, se interrumpió, pero Ana entendió lo que no había dicho. ¿Por fin qué? Vivir como es debido. Ella trabajaba como traductora en una pequeña agencia de viajes. Javier era gerente internacional en una constructora. No vivían con lujos, pero tampoco pasaban apuros. Alquilaban un buen piso de 2 habitaciones. Podían permitirse unas vacaciones una vez al año e iban a restaurantes de vez en cuando. La vida normal de gente normal. Hay que gestionarlo todo correctamente. Javier ya no la escuchaba. Miraba al vacío, claramente dándole vueltas a algo. Es una herencia internacional. Hay un montón de matiz. Impuestos, documentos, la titularidad. Había pensado en ir a París y reunirme con el notario, empezó a decir Ana. Pero su marido la interrumpió. ¿Sola? ¿Estás loca? Te engañarían en un abrir y cerrar de ojos. No. Hace falta un profesional. Un buen abogado que entienda de derecho internacional. Se levantó y empezó a caminar por la cocina. Tengo un conocido. Su bufete trabaja con empresas europeas. Le llamaré mañana mismo. Ana quiso oponerse, decir que podía arreglárselas sola, pero se calló. Al fin y al cabo, quizá Javier tuviera razón. Ella no entendía nada de las complejidades legales del derecho de sucesiones, y menos aún del internacional. Sin embargo, algo en su interior le susurraba, ¿y por qué está tan seguro de que no puedes hacerlo? ¿Por qué ni siquiera te ha preguntado qué es lo que quieres tú? De acuerdo, aceptó. Gracias por querer ayudar. Javier por fin la miró, y en sus ojos brilló algo cálido, casi tierno. Se acercó y le puso las manos en los hombros. Somos una familia. Anita, tus problemas son también mis problemas. No dejaré que nadie te haga daño. Se inclinó y le dio un beso en la coronilla. Confía en mí. Está bien. Ana cerró los ojos, aspirando el familiar olor de su colonia. ¿Cuándo había sido la última vez que la había llamado, Anita? ¿Hacía 1 mes, 2? Ya no lo recordaba. ¿Cuándo había sido la última vez que la había abrazado así, que la había besado sin más, sin motivo alguno? En los últimos 6 meses, algo había cambiado sutilmente en su relación. Javier se había vuelto distante, frío. Llegaba tarde, cenaba en silencio con la vista fija en el teléfono y se dormía dándole la espalda.
A sus preguntas respondía con monosílabos: cansado, mucho trabajo, problemas con un proyecto. Ana había intentado hablar con él, le había propuesto hacer una escapada de fin de semana, o simplemente salir a pasear juntos. Él aceptaba, pero en el último momento siempre surgía algo. Una vez, hacía unos 3 meses, intentó tener una conversación seria. Estaban sentados en el sofá. En la televisión daban una película que ninguno de los dos estaba viendo. «Javier, ¿qué nos está pasando?», preguntó ella en voz baja. Él ni siquiera apartó la vista de la pantalla. «No pasa nada. Todo está bien. Apenas hablamos. ¿Llegas tarde? Me duermo sola. Ana, tengo mucho trabajo, proyectos. No puedo simplemente irme a mi hora». Había irritación en su voz. «Ya sabes que el dinero no cae del cielo». Ella se calló. ¿Qué podía decir? Era verdad que trabajaba mucho. ¿Quizá ella era demasiado exigente? Desde aquella noche dejó de preguntar, resignándose a que era solo una mala racha. 7 años de matrimonio ya no eran la fase del cortejo y los ramos de flores. Era una relación seria, donde no siempre hacían falta palabras y gestos románticos. Eso se decía a sí misma cuando se despertaba por la noche en medio del silencio y se daba cuenta de que su marido estaba tumbado a su lado, pero parecía tan lejano como si un océano los separara. Y ahora, de repente, él estaba allí de nuevo, implicado, interesado. Quizá esta herencia se convirtiera en algo bueno, no solo en el plano material. Quizá volverían a ser un equipo, como al principio, cuando acababan de casarse. Recordó su boda, una ceremonia sencilla con un círculo íntimo de amigos y familiares. Javier la miraba entonces como si fuera el mayor tesoro de su vida. Le susurraba al oído que la querría siempre, que juntos lo superarían todo. Ana creyó cada una de sus palabras. Al día siguiente, Javier llamó a su conocido. Por la tarde, volvió a casa antes de lo habitual, con aire satisfecho e incluso con un pequeño ramo de crisantemos, las flores que a Ana le encantaban. «Todo arreglado», anunció, entregándole las flores y colgando la chaqueta. «Me han presentado a uno de los mejores abogados en asuntos internacionales, Jean-Pierre Dubois, un francés que lleva aquí unos 15 años, especializado precisamente en herencia. La reunión es el viernes en su despacho, en el centro». «Eso debe de ser caro». «No», dudó Ana, poniendo las flores en un jarrón. «No te preocupes por eso. Primero es una consulta, luego ya decidiremos. Lo importante es hacerlo todo bien». Javier se sentó a la mesa, donde Ana ya estaba sirviendo la cena. «Entiéndelo, con esas sumas, con una propiedad así no podemos cometer errores. Un solo documento mal hecho y puedes perder la mitad de la herencia en impuestos o algo peor». Ana asintió. Sus palabras tenían lógica, pero algo se le encogió por dentro cuando dijo «esa suma». No tu herencia o el recuerdo de tu tía, sino esas sumas. Dinero. Como si fuera un simple golpe de suerte, un premio de lotería, y no el último saludo de una persona que una vez fue parte de su familia. «¿Hablaste con él en francés?», preguntó ella, sirviendo una sopa de lentejas en los platos. «En parte. Habla español perfectamente, pero algunos términos son más fáciles de explicar en francés. Total, tú no sabes francés». La miró de pasada, mientras partía un trozo de pan. «No pasa nada. Yo te iré traduciendo si hace falta. No te preocupes». Ana bajó la vista hacia su plato. Ahí estaba su pequeño secreto. No era una mentira, no, simplemente no se lo había contado todo. La verdad es que había estudiado francés en la universidad. Es más, en tercero, gracias a un programa de intercambio, pasó un año entero en Lyon. Vivió en una residencia de estudiantes, asistió a clases en la universidad y por las tardes trabajaba de camarera en un pequeño café a orillas del Ródano. El dueño del café, un anciano Monsieur Bernard, elogiaba su pronunciación, decía que apenas tenía acento. Su francés era casi perfecto. Incluso la tomaban por nativa cuando no decía de dónde era. Aquel año en Lyon fue uno de los más felices de su vida. Descubrió una ciudad, una cultura, un idioma. Paseaba por el casco antiguo, subía a la colina de Fourvière desde donde se veía todo Lyon, se sentaba en los pequeños bouchons probando la gastronomía local. Los fines de semana viajaba a los pueblos cercanos, a veces llegaba hasta París. Fue entonces cuando vio a su tía Elena por segunda vez. La tía la invitó a su casa. El apartamento era pequeño, pero acogedor, con vistas a los tejados de París. Elena preparó coca au vin. Bebieron vino y hablaron de todo, de la vida, de las decisiones, de lo que significaba ser feliz. La tía estaba sola, nunca se había casado ni había tenido hijos, pero no parecía infeliz. Al contrario, había en ella una especie de libertad interior, una ligereza. «Ana, recuerda esto», le dijo aquel día, sirviéndole más vino. «Nunca permitas que nadie decida por ti, ni siquiera aquellos a quienes amas, especialmente aquellos a quienes amas».
Ana no entendió esas palabras entonces. Era joven, estaba enamorada de la vida, segura de que tenía todo el futuro por delante. Pero Javier no sabía nada de esto. Se conocieron después de la universidad, en una fiesta de amigos comunes. Para entonces, Ana llevaba ya 3 años trabajando como traductora, pero principalmente de inglés y alemán. Había menos turistas franceses y pagaban peor. El francés fue quedando en un segundo plano, aunque seguía leyendo libros y viendo películas en ese idioma. De alguna manera, Javier asumió que ella solo había estudiado inglés y alemán. Un par de veces Ana intentó corregirlo, pero él no la escuchaba, la interrumpía o cambiaba de tema. Y al final ella se resignó, pensando, ¿qué más da? No viajaban a Francia, no tenían amigos franceses. ¿Para qué insistir? Ahora, sin embargo, sentada frente a su marido, se preguntaba si debía decírselo. Facilitaría el asunto de la herencia, pero algo la detenía. Una vaga inquietud, una sensación intuitiva de que no debía hacerlo, como si una voz interior le susurrara, «Calla, observa primero. Confío en ti», dijo en su lugar. «Tú entiendes de esto mejor que yo». El rostro de Javier se suavizó, extendió la mano y cubrió la de ella. «Claro que me encargaré. No te preocupes, cariño. Me aseguraré de que todo se haga de forma justa. Es tu dinero, tu apartamento. Bueno, es decir, nuestro. Somos una familia. Tuyo, y nuestro». Usó ambas palabras en la misma frase. Ana lo notó, pero no dijo nada. Quizás solo estaba siendo quisquillosa, buscando problemas donde no los había. Los días siguientes fueron extraños. Javier se transformó. Llegaba a casa a su hora, se interesaba por sus cosas, la ayudaba a preparar la cena e incluso le propuso ir al cine, como en los viejos tiempos. Ana estaba contenta, pero en algún lugar profundo de su ser sentía ansiedad. ¿Por qué este cambio precisamente ahora? ¿Por qué justo después de la noticia de la herencia? Fueron a ver una comedia francesa. Fue elección suya, según dijo, en honor a la herencia. Ana, sentada en la sala oscura, se dio cuenta de que la traducción era pésima. La mitad de los chistes estaban mal traducidos y los juegos de palabras se habían perdido por completo. El protagonista decía una frase con doble sentido, pero en los subtítulos solo aparecía la traducción literal y aburrida. La sala se reía en momentos en los que en la versión original había una réplica normal, y permanecía en silencio donde deberían haberse reído. Ana guardó silencio, se rió con la sala en los momentos equivocados y se sintió como una impostora. ¿Pero impostora de qué? De dominar un idioma que su marido desconocía. Era absurdo. No era un engaño. Simplemente, él nunca había preguntado. ¿Te ha gustado?, preguntó Javier cuando salieron del cine al aire fresco de la noche. Sí, una película muy bonita, mintió ella, abrochándose la chaqueta. Él la abrazó por los hombros, atrayéndola hacia sí. Ana se apoyó en él y cerró los ojos. Hacía tanto tiempo que no paseaban así. Casi había olvidado lo que era caminar a su lado, sentir el calor de su cuerpo, saber que estaba allí, con ella. Llegaron a una cafetería que solían frecuentar en sus primeros años de matrimonio, entraron a tomar un café y se sentaron junto a la ventana, viendo a la gente pasar apresuradamente por la calle. Javier le contaba algo del trabajo, de un nuevo proyecto que estaban empezando. Ana escuchaba, asentía y sonreía en los momentos adecuados. ¿Y si se lo estaba inventando todo? ¿Y si no había malos presentimientos? ¿Y si Javier de verdad solo quería ayudar? Quizá esos meses de distanciamiento habían sido solo un periodo de agotamiento y ahora todo volvía a la normalidad. La noche antes de la reunión con el abogado, Ana soñó con su tía Elena. Estaba de pie en una habitación luminosa con grandes ventanales, a través de los cuales se veía la Torre Eiffel, y miraba a Ana con ojos tristes. Llevaba el mismo vestido beige que en su último encuentro en París, el pelo recogido en un moño elegante. «Sois prudente, sé prudente», dijo en francés. Y su voz sonó como un eco. «Les gens ne sont pas toujours ceux qu'ils semblent être. Surtout ceux qui sont proches de toi, la gente no siempre es lo que parece. Especialmente los que están cerca de ti». Ana se despertó con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Fuera, apenas empezaba a amanecer. La luz gris del alba se filtraba por las cortinas. A su lado, Javier dormía plácidamente. Miró su rostro, relajado, casi infantil en el sueño. Aquel hombre había sido su marido durante 7 años. Conocía cada lunar de su cuerpo. Recordaba cómo fruncía el ceño cuando estaba concentrado, cómo sonreía con una comisura de los labios cuando estaba satisfecho. Cómo le gustaba el café con 2 cucharadas de azúcar y odiaba que apretaran el tubo de la pasta de dientes por el medio. Como siempre ahuecaba la almohada 3 veces antes de acostarse. Como silbaba la misma melodía cuando preparaba el desayuno los fines de semana. Lo conocía. ¿Podía una persona a la que conocías también traicionarte? Ana apartó esos pensamientos.
Tonterías, solo eran los nervios antes de una reunión importante. Un sueño no significaba nada. Se levantó en silencio para no despertar a su marido, fue a la cocina, puso el hervidor y cogió una taza. Fuera, la ciudad despertaba, se oían coches esporádicos, la conversación apresurada de alguien en la calle. Una mañana normal de un día normal. Pero, por alguna razón, la ansiedad no desaparecía. Por la mañana, tardó mucho en decidir qué ponerse. Quería parecer seria, digna, como alguien capaz de tomar sus propias decisiones. Se probó 3 vestidos y se decantó por uno azul oscuro, sobrio, con una chaqueta beige. Javier se puso un traje que solía usar para reuniones importantes con clientes, se afeitó cuidadosamente y se echó colonia. ¿Lista?, preguntó él, ajustándose la corbata frente al espejo del recibidor. Lista, asintió Ana, cogiendo el bolso con los documentos. Salieron de casa. El día prometía ser claro, pero fresco. Ana caminaba junto a su marido hacia el metro, pensando que en un par de horas su vida podría cambiar. Tendría un apartamento en París, dinero, nuevas oportunidades. Quizá ella y Javier por fin comprarían su propio piso y dejarían de alquilar. Quizá harían ese viaje con el que llevaban tanto tiempo soñando. Quizá todo saldría bien. Quería creerlo con todas sus fuerzas. El bufete de abogados estaba ubicado en un edificio antiguo del barrio de Salamanca, con techos altos y macizas puertas de madera oscura. Ana y Javier subieron al 3er piso. Sus pasos resonaban en la escalera de mármol. Una secretaria, una joven con un maquillaje impecable, los recibió con una sonrisa amable y los acompañó a una sala de reuniones. La sala estaba amueblada con gusto y lujo. Una gran mesa ovalada de madera pulida, sillones de cuero y en las paredes, diplomas enmarcados y cuadros con vistas de París. Uno de ellos representaba el Sena al atardecer y Ana no pudo evitar admirarlo, recordando sus paseos por la orilla de ese río hacía muchos años. Siéntense, por favor, dijo la secretaria. Monsieur Dubois vendrá en un minuto. ¿Café? ¿Té? Un café. Gracias, respondió Javier. Y Ana asintió. Se sentaron juntos a la mesa. Javier parecía tranquilo. ¿Seguro de sí mismo? Incluso ligeramente satisfecho. Ana, en cambio, sentía como todo se le encogía por dentro con una ansiedad inexplicable. Puso las manos sobre las rodillas para que su marido no notara cómo le temblaban. Se abrió la puerta y entró un hombre de unos 50 años con un impecable traje gris. Alto, en forma, con el pelo canoso cuidadosamente recortado y unos penetrantes ojos azules detrás de unas finas gafas con montura dorada. Sonrió. Una sonrisa profesional, pero no fría. Bonjour, dijo con un ligero acento, tendiendo la mano primero a Ana y luego a Javier. Jean-Pierre Dubois, encantado de conocerles. Javier García, se presentó su marido, estrechándole la mano con firmeza. ¿Y esta es mi mujer? Ana. Madame. Jean-Pierre inclinó ligeramente la cabeza. Antes de nada, permítame darle mi más sentido pésame. La pérdida de un ser querido siempre es dura. Ana asintió, incapaz de articular palabra. Jean-Pierre se sentó frente a ellos y abrió una carpeta con documentos que ya estaba sobre la mesa. Bien, por lo que entendí de mi conversación preliminar con el señor García, ¿ha heredado usted una propiedad inmobiliaria y unos fondos de su tía, Madame Dupont, residente en París? ¿Es correcto? Sí, respondió Ana en voz baja. Perfecto. Permítanme que les explique cómo se desarrollará el proceso de tramitación de la herencia. Jean-Pierre comenzó a hablar de forma pausada y metódica. En Francia existen unas normas de sucesión específicas y unas obligaciones fiscales que hay que tener en cuenta. En su caso, al ser heredera directa. La secretaria trajo el café. Jean-Pierre hizo una pausa, esperó a que saliera y continuó. Habló de los tipos impositivos, de los documentos necesarios, de los plazos de tramitación. Javier escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando, haciendo preguntas aclaratorias en ocasiones. Ana también escuchaba, pero la mayor parte del tiempo se limitaba a mirar al abogado, a sus manos que ordenaban los papeles, a cómo anotaba algo en su blog. Ahora, lo más importante, dijo Jean-Pierre, dejando el bolígrafo a un lado. La cuestión es cómo quiere usted formalizar la titularidad de la propiedad. Existen varias opciones. La primera es que lo ponga todo exclusivamente a su nombre, como única heredera. La segunda, si lo desea, es que se puede registrar como propiedad conjunta de los cónyuges, lo que en algunos casos tiene ventajas fiscales. Ana sintió que Javier, a su lado, se inclinaba ligeramente hacia adelante. ¿Y qué opción nos recomendaría?, preguntó él. Y en su voz había un interés especial. Jean-Pierre se quedó pensativo, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Depende de muchos factores, de sus planes de futuro, de si piensan vender la propiedad o alquilarla. Cambió al francés, dirigiéndose a Javier.
Pour parler franchement, la propriété conjointe offre plus de flexibilité dans la gestion des actifs. Mais il faut en comprendre toutes les conséquences jurídiques. Para serle franco, la propiedad conjunta ofrece más flexibilidad en la gestión de los activos. Pero hay que entender todas las consecuencias legales. Ana se quedó helada. Estaban hablando en francés. Jean-Pierre, obviamente, no sabía que ella entendía el idioma. Javier respondió también en francés, y Ana sintió un frío glacial en su interior. Comprends, dijo Javier, y su francés era bastante decente, aunque con un acento notable. El importante est que puisse, au besoin, dispose de ses fans. Vous voyez que veux dire? Entiendo. Lo importante es que yo pueda, si es necesario, disponer de esos fondos. ¿Me entiende? Jean-Pierre lo miró atentamente y luego desvió la vista hacia Ana. Ella permanecía inmóvil, mirando su taza de café, fingiendo no entender ni una palabra. Por dentro, todo gritaba, pero se obligó a mantener una expresión tranquila, ligeramente ausente. Monsieur García, dijo lentamente el abogado. De nuevo en francés. Vous comprenez que cet héritage appartient à votre épouse? Doit s'agir avant tout dans son intérêt. Señor García, ¿entiende usted que esta herencia pertenece a su esposa? Debo actuar, ante todo, en interés de ella. Bien sûr, se apresuró a aceptar Javier. Veux simplemente me assurer que tout est optimisé pour nous deux. Nous sommes une famille. Tout est commun. Por supuesto. Solo quiero asegurarme de que todo esté optimizado para los dos. Somos una familia. Todo es de los dos. Sonrió. Y Ana vio esa sonrisa por el rabillo del ojo, amplia, encantadora. La misma sonrisa con la que cautivaba a los clientes, convencía a los socios y se salía con la suya. Jean-Pierre abrió otra carpeta y sacó varias hojas. Bien, laissez-moi montrer des esquemas de formalisation. Bien, déjeme mostrarle algunos esquemas de tramitación. Desplegó los documentos sobre la mesa. Ceci est l'option estándar? Ou tout est un nom de l'héritier unique. Et voici l'option de la propriété conjointe. Esta es la opción estándar, donde todo está a nombre de la única heredera. Y aquí está la opción de la propiedad conjunta. Javier se acercó para examinar los papeles y luego volvió a hablar en francés, en voz baja, casi en tono de confidencia. Jean-Pierre, si Peux me permettre nous sommes entre homes, nous comprenons comment le monde fonctionne. Ma femme est merveilleuse, mais en matière financière et bien, vous savez, les femmes NESY connaissent pas toujours. Veux être sûr que c'est moi qui gérerai l'argent? Que pourrai prendre des décisions si il faut agir vite, vendré par exemple, ou investir. Jean-Pierre, si me permite somos hombres, entendemos cómo funciona el mundo. Mi mujer es maravillosa, pero en cuestiones financieras bueno, ya sabe, las mujeres no siempre entienden de estas cosas. Quiero estar seguro de que seré yo quien gestione el dinero, que podré tomar decisiones si hay que hacer algo rápido, como vender o invertir. Ana apretó las manos sobre su regazo con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blanco. Cada palabra dolía más que la anterior. Las mujeres no siempre entienden. Eso era lo que pensaba de ella. Todo este tiempo. Jean-Pierre se reclinó en el sillón. Su rostro permanecía impasible, profesional, pero algo había cambiado en su mirada. Monsieur García, aprecie votre franchise, mais dois vous rappeler qu'il s'agit de l'affaire de votre épouse. Peux par rédiger des documents qui lui feront perdre le contrôle de son propre héritage. Señor García, aprecio su franqueza, pero debo recordarle que este es el asunto de su esposa. No puedo redactar documentos que, de hecho, la priven del control sobre su propia herencia. Mais demande pas cela. Javier alzó un poco la voz, pero se contuvo y volvió a sonreír. Veux simplement que la procédure soit simplifiée. Vous comprenez, ella est très crédule, ella pourrait s'aine importe quoi sans me melelire. Veux juste la proteger. Pero yo no pido eso, solo quiero que el procedimiento sea más sencillo. Verá, es muy crédula, podría firmar cualquier cosa sin leerlo. Solo quiero protegerla. Protegerla. Dijo, protegerla. Ana sintió una oleada de náuseas. Levantó la taza y dio un sorbo de café frío, obligándose a respirar hondo. A no delatarse. Todavía no. Et puis, continuó Javier, claramente envalentonado, nous avons besoin de cet argent pour une affaire. Prévois de lance ma propre enterprise. Y deja despartenaires, des investisseurs. Cet héritage est une excellente opportunité. Nous pourrions investir, multiplier le capital, mais pour cela, il faut une liberté de action. ¿Vous comprenez? Y además, necesitamos el dinero para un negocio. Planeo abrir mi propia empresa. Ya tengo socios, inversores.
Esta herencia es una oportunidad excelente. Podríamos invertir, multiplicar el capital, pero para eso necesito libertad de acción, ¿entiende? Ahí estaba. El verdadero motivo. No el apartamento, no su futuro en común, su empresa, sus ambiciones, su dinero. Jean-Pierre miró los documentos, luego a Javier, y después a Ana. Ella seguía sentada en silencio, con la mirada perdida por la ventana, donde se veían los tejados del viejo Madrid. Por dentro, se desataba una tormenta, pero por fuera, la calma era absoluta. Monsieur García, dijo el abogado lentamente. J.E. comprens votre désir de participer a la gestión des finances familiars? Mais il y a certains limites étiques. J.E.N.E. peux pas rediger des documents qui priveraient de facto votre épouse du controle de son propre heritage. Señor García, entiendo su deseo de participar en la gestión de las finanzas familiares, pero existen ciertos límites éticos. No puedo redactar documentos que, de facto, privarían a su esposa del control sobre su propia herencia. ¿Mais qui parle de la priver de controle? Javier empezaba a irritarse. Se notaba por el modo en que tamborileaba con los dedos sobre la mesa. J.E. veux juste que ce soit pratique, qu'il ne faille pas demander la permission à chaque fois, recueillir de signatures. Ce est de la burocracia inutile. ¿Pero quién habla de privarla de control? Solo quiero que sea práctico, no tener que pedir permiso cada vez, recoger firma. Es burocracia innecesaria. Néanmoins, ce est une burocratie nécessaire, dijo Jean-Pierre con firmeza. J.E. travaille selon les lois francaïses, et ces lois protegent les droits des héritiers, surtout lorsqu'il s'agit de sommes importantes. Sin embargo, es una burocracia necesaria. Yo trabajo según las leyes de Francia, y esas leyes protegen los derechos de los herederos, especialmente cuando se trata de sumas importantes. Abrió otro documento y señaló unas cifras. Laissez moibus expliquer nouveau ce que comprende exactamente el heritage. El apartment Rue de Grenelle, 72 metros cuadrados, valeur marchande de environ 800.000 euros. Un compte bancaire avec un solde de 320.000 euros. Il y a aussi des actions de plusieurs sociétés pour environ 150.000. Au total, un peu plus de 1 millón de euros. Ce est un argent très sérieux. Permítame explicarle de nuevo que incluye exactamente la herencia. El apartamento en la Rue de Grenelle, de 72 metros cuadrados, con un valor de mercado de unos 800.000 euros. Una cuenta bancaria con un saldo de 320.000 euros. También hay acciones de varias empresas por valor de unos 150.000. En total, algo más de 1 millón de euros. Es una cantidad muy seria. Ana oyó a Javier soltar el aire ruidosamente. 1 millón de euros. Incluso más. Ella misma no había sido plenamente consciente de la magnitud de la herencia al leer la carta del notario. Ahora que las cifras se decían en voz alta, se convertían en una realidad. ¿Vous voyez? Javier volvió a hablar en francés, inclinándose hacia el abogado. C'est précisément pour cela qu'il faut une approche professionnelle. On ne peut pas confier un tel argent, ¿lo ve? Precisamente por eso se necesita un enfoque profesional. No se puede confiar tanto dinero. Se interrumpió, pero Ana completó la frase en su mente, no se puede confiar a una mujer que no entiende de esto. Monsieur García, Jean-Pierre colocó ambas manos sobre la mesa, con las palmas hacia abajo. En el gesto había una clara finalidad. Soyons clairs. Êtes-vous sûr que nous ne debrions pas tout mettre uniquement à votre nom? Car, franchement, de notre conversation, j'ai l'impression que c'est exactement ce que vous voulez. Señor García, seamos claros, ¿está seguro de que no deberíamos ponerlo todo únicamente a su nombre? Porque, francamente, por nuestra conversación, tengo la impresión de que eso es exactamente lo que usted quiere. Se hizo el silencio. Ana sintió que el corazón le latía desbocado. Era el momento de la verdad. ¿Qué respondería Javier? Su marido guardó silencio un instante y luego se echó a reír. Una risa forzada, poco natural. Jean-Pierre, vous m'avez mal compris. Bien sûr, tout est pour Ana. C'est juste que, en tant que son mari, J.E. veux participer a la prise de decisión. C'est normal, n'est-ce pas? Jean-Pierre me ha entendido mal. Por supuesto, todo es para Ana. Es solo que, y como su marido, quiero participar en la toma de decisiones. Es normal, ¿no? C'est normal si votre épouse le souhaite me, respondió el abogado. J.E. devrait me entretenir avec elle seule pour me assurer qu'elle comprenne toutes les conséquences et qu'elle prenne sa décision volontairement. Es normal si su esposa lo desea. Tendré que hablar con ella a solas para asegurarme de que comprende todas las consecuencias y toma la decisión voluntariamente. ¿Para qué? Javier volvió a alzar la voz. Hemos venido juntos, somos una familia. Precisamente por eso, replicó Jean-Pierre con calma.
En mi carrera he visto muchos casos en los que un cónyuge presiona al otro. Mi deber es asegurarme de que eso no esté ocurriendo. Javier se reclinó en el sillón, cruzándose de brazos. Su rostro se tornó duro, disgustado. De acuerdo. Entonces explíqueselo todo a ella. Cambió al español, dirigiéndose a Ana. Cariño, Jean-Pierre te va a explicar ahora las opciones. Escucha con atención. Vale. Ana asintió, mostrando una expresión de dócil disposición. Jean-Pierre también cambió al español y empezó a explicar metódicamente cada punto, cada detalle. Javier intervenía de vez en cuando con comentarios y aclaraciones que sonaban solícitos, pero que ahora, para Ana, tenían un significado completamente diferente. Mira, aquí habla de los impuestos. Es importante, decía, señalando un documento. Hay que calcularlo todo bien, o le darás la mitad al Estado. Aquí, sobre los plazos, no podemos demorarnos, o podría haber multas. ¿Y esto es lo más importante? ¿Cómo formalizar el derecho a disponer de los fondos para que sea cómodo? ¿Cómodo? ¿Cómodo para quién? Jean-Pierre respondía pacientemente a todas las preguntas, mostraba cifras, esquemas. El tiempo se alargaba. Ana se sentía como una actriz en una mala obra de teatro. Asentía, hacía preguntas sencillas de vez en cuando, fingía que le costaba entender los términos complejos. Y mientras, en su cabeza, resonaban las palabras de Javier, total, no va a entender nada. Finalmente, Jean-Pierre sacó el último fajo de documento. Estos son los borradores, explicó. Tienen que decidirse por un formato de tramitación y prepararé el paquete definitivo. Hoy no hay que firmar nada. Esto es solo una consulta. ¿Y cuándo estarán listos los documentos finales?, preguntó Javier. ¿En una semana? Quizá un poco antes si todo va bien. El abogado miró a Ana. Señora García, ¿tiene alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? Ana lo miró a los ojos. En ellos se leía una cierta cautela, una atención. Él intuía algo. Comprendía que la situación no era tan sencilla como parecía. No, dijo ella en voz baja. Creo que está todo claro. Muchas gracias. Entonces, concertemos la próxima reunión. Jean-Pierre abrió su agenda. La semana que viene tengo libre el miércoles y el viernes. ¿Qué día les viene mejor? El miércoles, dijo Javier rápidamente. Por la mañana, si es posible, para terminar cuanto antes. De acuerdo. Miércoles a las 10 de la mañana. El abogado lo anotó en su agenda. Luego se levantó, tendiendo la mano. ¿Quedamos así? Entonces, prepararé todos los documentos necesarios. Se despidieron. Ana estrechó la mano de Jean-Pierre y captó su mirada. La miró una fracción de segundo más de lo que exigía la cortesía, y en esa mirada había algo parecido a una pregunta o una advertencia. Salieron del despacho, bajaron la escalera y salieron a la calle, donde hacía un sol radiante. La gente paseaba y los músicos callejeros tocaban. Un día normal, una vida normal, pero para Ana todo había cambiado. Bueno, esto ya está en marcha, dijo Javier con satisfacción, cogiéndola del brazo. Este Jean-Pierre es un profesional, se nota. Lo hará todo como es debido. Ana guardaba silencio, con la vista al frente. Javier seguía hablando, haciendo planes sobre lo que harían con el dinero, cómo gestionarían el apartamento. Su voz sonaba lejana, como si viniera de debajo del agua. En la mente de Ana se agolpaban fragmentos de las frases que había oído en el despacho. Las mujeres no siempre entienden de estas cosas. Quiero estar seguro de que seré yo quien gestione el dinero. Es muy crédula. Podría firmar cualquier cosa. 7 años de matrimonio. 7 años creyendo que él la amaba, que eran un equipo, que había confianza entre ellos, y en realidad, la consideraba una tonta, incapaz de tomar decisiones, una idiota manejable a su antojo. Ana, ¿me estás escuchando? Javier se detuvo y la miró. Digo que podríamos ir a comer a algún sitio, para celebrar el comienzo de nuestra nueva vida. Ella lo miró. A ese rostro familiar que había besado miles de veces, a esa sonrisa que antes le reconfortaba el corazón. Ahora era la sonrisa de un desconocido, de un hombre que planeaba robarle su herencia bajo el pretexto del cuidado y el amor. Vamos, dijo, forzando una especie de sonrisa, a celebrarlo. Y siguieron caminando. 2 personas bajo el sol radiante, cogidas del brazo. Desde fuera, podrían parecer una pareja feliz. Nadie habría podido adivinar que, por dentro, el mundo de Ana se estaba desmoronando y que, a cada paso, una decisión se afianzaba en su alma. Aún no sabía exactamente qué haría. Pero una cosa estaba clara, no iba a seguir callada. Los días siguientes se arrastraron con una lentitud agónica. Ana iba al trabajo, traducía aburridos folletos turísticos, hablaba con sus compañeros y sonreía cuando era necesario. Volvía a casa, preparaba la cena y conversaba con Javier sobre trivialidades. Todo como siempre, pero algo en su interior había cambiado para siempre.
Miraba a su marido con otros ojos, notando lo que antes no veía, cómo dejaba caer la ropa sucia al suelo con indiferencia, esperando que ella la recogiera, cómo cambiaba de canal sin preguntar si ella estaba viendo algo, cómo hablaba de sus planes sin siquiera interesarse por su opinión. Pequeños detalles que antes le parecían simples costumbres, ahora componían un cuadro completo. Él nunca la había tomado en serio. Ella era la esposa cómoda que cocinaba, lavaba, no montaba escándalos y no exigía demasiado. Y ahora, además, se había convertido en la esposa con una herencia de 1 millón de euros. Y eso lo cambiaba todo. Javier seguía haciendo planes. Durante la cena, le hablaba de su futura empresa, de las perspectivas que se abrían. Entiéndelo, Ana, es una oportunidad única, de esas que solo se presentan una vez en la vida. Invertiremos en construcción, en un par de años recuperaremos la inversión. Y a partir de ahí, hizo un gesto amplio con la mano. A partir de ahí ya podremos pensar en cosas más grandes. Nuestra propia casa, un coche, quizá incluso tener hijos. Por fin. ¿Hijos? Ana se quedó con el tenedor a medio camino. Nunca habían hablado mucho sobre tener hijo. O mejor dicho, ella había sacado el tema varias veces, pero Javier siempre lo había descartado. No es el momento. Primero hay que asentarse, tener una vivienda, estabilidad. Ella se había resignado, pensando que ya llegaría. Algún día. Y ahora él hablaba de hijo, justo ahora que había aparecido el dinero. ¿De verdad quieres tener hijos?, preguntó en voz baja. Él la miró con sorpresa. Claro que quiero. Siempre he querido. Solo que antes no teníamos las condiciones adecuadas, y ahora las tendremos. Se estiró por encima de la mesa y cubrió la mano de ella con la suya. ¿Haremos las cosas bien? Anita, yo cuidaré de nosotros, de nuestro futuro. Su mano era cálida, fuerte. Ana miró sus dedos entrelazados y sintió un vacío. Hubo un tiempo en que esa caricia bastaba para sentirse amada, protegida. Ahora solo le provocaba amargura. El domingo, Ana dijo que iba a ver a una amiga. En lugar de eso, fue al centro, entró en una pequeña cafetería cerca del despacho de Jean-Pierre Dubois. Pidió un café y sacó el teléfono. Había guardado la tarjeta de visita del abogado, aunque Javier se había quedado con todos los documentos de la reunión, diciendo que él se encargaría de los trámites. Se quedó mirando el número de teléfono durante un buen rato. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Y si lo había entendido todo mal? ¿Y si Javier de verdad solo quería ayudar y ella estaba exagerando? Pero entonces recordó sus palabras. Total, no va a entender nada. Y marcó el número. Despacho de abogados Dubois. Dígame, respondió una voz de mujer. Hola, soy Ana García. Estuve en una consulta el viernes. ¿Podría hablar con Monsieur Dubois? Un momento, por favor. Una música suave sonó en el auricular. Ana miraba por la ventana de la cafetería, donde la gente pasaba, apresurada, viviendo sus vidas, cada uno con sus problemas, sus secretos, sus traiciones. Señora García, sonó la voz de Jean-Pierre. Sí, soy yo. Ana tragó saliva. Me gustaría reunirme con usted a solas, sin mi marido. Una breve pausa. Luego, por supuesto. ¿Cuándo le vendría bien? Mañana por la tarde. ¿Mi marido estará en el trabajo? No se enterará. Mañana a la 1 me parece perfecto. Venga cuando quiera. Gracias, exhaló Ana y colgó. Terminó su café, pagó y salió a la calle. Se sintió un poco más ligera. Mañana lo sabría todo con certeza. Mañana tomaría una decisión. Por la noche, Javier volvió tarde, un poco achispado. Olía a cerveza y a tabaco. He estado con los socios, explicó, mientras se quitaba los zapatos, discutiendo el proyecto. Ana, esto va a ser la bomba. Ya están dispuestos a invertir en cuanto tengamos el capital inicial. ¿Qué capital inicial?, preguntó ella, aunque sabía perfectamente la respuesta, pues el de la herencia. Entró en el salón y se dejó caer en el sofá. Les he hablado del apartamento de París. Están encantados. Dicen que podemos venderlo de inmediato para tener liquidez o hipotecarlo para conseguir un préstamo. Ana se sentó en el sillón de enfrente. ¿Les has hablado de mi herencia? ¿Y qué tiene de malo? Ahora somos socios. Tienen que saber con qué recursos contamos. Bostezó y se estiró. No te preocupes, todo será oficial. Te pondremos como cofundadora. Recibirás dividendo. No quiero ser cofundadora de tu empresa, dijo Ana en voz baja. Javier la miró, y su expresión se endureció. ¿Qué quieres decir con que no quieres? Es nuestro futuro. Nuestro dinero. ¿Mi dinero?, corrigió ella. Es mi herencia, de mi tía. Se hizo el silencio. Javier se incorporó lentamente en el sofá. Ana, ¿lo dices en serio? En su voz aparecieron notas de acero. Somos una familia. En una familia, todo es de todos. ¿O tú no lo ves así?
Yo creo que primero hay que tramitar la herencia y luego ya pensaremos qué hacer con ella. Tramitarla e invertirla de inmediato. Alzó la voz, poniéndose de pie. Mientras el dinero está parado, se devalúa. ¿La inflación? ¿Los tipos de cambio? ¿Tú entiendes algo de eso? No. No entiendo, respondió Ana con calma. Soy una mujer tonta que no entiende nada de finanza. Lo dijiste tú mismo. Él se quedó paralizado. Yo no he dicho eso. Se lo dijiste a Jean-Pierre. En francés. El rostro de Javier se descompuso, primero por la sorpresa, luego por la ira. ¿Entiendes francés? Dio un paso hacia ella. ¿Desde cuándo? Desde la universidad. Viví un año en Lyon, pero a ti eso nunca te interesó. Ana se levantó, irguiéndose. Era extraño, pero no sentía miedo, solo una fría lucidez. Lo oí todo, Javier, cada palabra. Él se pasó una mano por la cara, y Ana vio cómo su mente trabajaba a toda velocidad, intentando averiguar qué había podido oír exactamente y cómo darle la vuelta a su favor. Ana, cariño, lo has entendido mal. Yo solo estaba preocupado por ti, para que no te engañaran esos abogados. Ya sabes cómo son, solo quieren sacar dinero a la gente. Dijiste que las mujeres no entienden de finanza, que soy crédula y que podría firmar cualquier cosa. Que necesitabas libertad para disponer del dinero. La voz de Ana se mantuvo firme, pero cada palabra era como un golpe. ¿Eso es preocupación o codicia? ¿Codicia? Javier se puso rojo de ira. Llevo 7 años deslomándome por ti, manteniéndote, y ahora que por fin tenemos la oportunidad de cambiar las cosas, ¿me dices que no? ¿Que tú me mantenías? Ana sintió una oleada de furia. Yo trabajo, pago la mitad del alquiler, de la comida, de todo. Lo compartimos todo. ¿O ya te has olvidado? Tus 4 duros, gritó él. Ganas una miseria con tus traducciones. Si no fuera por mí, seguirías viviendo en una residencia de estudiante. Ahí estaba. Eso era lo que realmente había pensado todos esos años, que le estaba haciendo un favor, que ella debía estarle agradecida por el simple hecho de haberse casado con ella. Vete, dijo Ana en voz baja. ¿Qué? Vete de casa. Ahora mismo. Coge tus cosas y vete. Javier soltó una carcajada, pero sonó malvada, desagradable. ¿Este piso es de alquiler? ¿Se te olvida? El contrato está a mi nombre. Si alguien tiene que irse, eres tú. De acuerdo. Ana se dio la vuelta, fue al dormitorio, sacó una maleta del armario y empezó a meter sus cosas. Javier la siguió y se quedó en el umbral. ¿Lo dices en serio? ¿Por unas palabras? Ana, no seas tonta. ¿A dónde vas a ir? A casa de una amiga. ¿No tienes amigas?, se burló él. En todos estos años, apenas te has relacionado con nadie. ¿Te quedabas en casa? Con tus traducciones. Ana se detuvo y se volvió hacia él. Tienes razón. Me quedaba en casa porque cada vez que quería salir o ver a alguien, encontrabas una razón por la que era una mala idea. Que si esa amiga era demasiado ruidosa, que si la otra era demasiado tonta, que esa gente no era de nuestro círculo. Yo te escuchaba, confiaba en ti y tú simplemente me estabas aislando. ¡Qué sarta de tonterías! Javier hizo un gesto despectivo con la mano. Yo no he aislado a nadie. Tú misma elegiste quedarte en casa. Ana cerró la maleta y cogió la chaqueta. Mañana voy al abogado. Lo pondré todo a mi nombre, sin ti, y solicitaré el divorcio. El rostro de Javier cambió. La ira dio paso a otra cosa, al cálculo. Ana, espera. Dio un paso hacia ella, y su voz se suavizó. No nos precipitemos. Estamos cansados. Hemos dicho cosas que no sentíamos. Venga, hemos discutido. Es normal. Vamos a calmarnos y mañana hablamos tranquilamente. Extendió la mano, intentando tocarle el hombro. Ana se apartó. No, se ha acabado. Pasó a su lado y se dirigió a la salida. En el recibidor, se puso los zapatos y agarró el pomo de la puerta. ¿Te arrepentirás?, gritó Javier desde la habitación. Sin mí no eres nada. Ni siquiera serás capaz de tramitar bien esa herencia. Te van a desplumar. Ana se giró y lo miró por última vez. Un hombre desaliñado, borracho y furioso con el que había vivido 7 años. Un hombre al que, según creía, había amado. Ya veremos, dijo, y salió, cerrando la puerta tras de sí. Fuera hacía frío y empezaba a anochecer. Ana se detuvo en la acera, sacó el teléfono y llamó a la única persona que podría acogerla, Isabel, una compañera de trabajo con la que a veces comía. Isabel, soy Ana. Siento molestarte tan tarde. ¿Puedo ir a tu casa? Necesito un sitio donde pasar la noche. Claro. Ven. En la voz de Isabel se notaba la preocupación. ¿Qué ha pasado? Luego te cuento. Gracias. Ana cogió un taxi. Mientras recorría la ciudad de noche, miraba por la ventana las luces, la gente, la vida que continuaba a pesar de todo. Era extraño,
pero no lloraba. Por dentro sentía un vacío. Pero no era un mal vacío, era un espacio que se había liberado. Un espacio para algo nuevo. Isabel la recibió con una taza de té y un montón de preguntas. Ana no se lo contó todo, pero sí lo esencial, la herencia, el abogado, lo que había oído. Isabel escuchaba, negando con la cabeza, y de vez en cuando soltaba improperios, llamando a Javier cosas que Ana nunca habría esperado de ella. Siempre ha sido así, dijo Isabel finalmente. Yo veía cómo te trataba. Tú simplemente no te dabas cuenta. ¿Cómo me trataba? Ana levantó la vista de la taza. Siempre con un poco de superioridad, siempre con esa sonrisa condescendiente. ¿Recuerdas en la cena de empresa? Cuando estabas contando una anécdota y te interrumpió para contarla a su manera, como si tu versión no fuera lo bastante buena. Ana lo recordaba. En su momento se ofendió, pero se calló. No quería montar una escena. O cuando propusiste ir a la montaña un fin de semana y él dijo que era una niñería, que era mejor ir a la playa, y fuisteis a la playa. Y había muchos más ejemplos, cientos de pequeños momentos en los que su opinión no se tenía en cuenta, sus deseos se ignoraban, su voz no se oía. Simplemente se había acostumbrado, había decidido que así es como debía ser el matrimonio, compromisos, concesiones. Pero no eran compromisos, era sumisión. Gracias por acogerme, dijo Ana cuando se iban a dormir. Isabel le había preparado el sofá. De nada, quédate el tiempo que necesite. Isabel guardó silencio un momento. Ana, has hecho bien en irte. Sé que es duro, pero saldrás adelante. Ana cerró los ojos. En la oscuridad de un piso ajeno, bajo una manta ajena, por fin se sintió segura. Al día siguiente, a la 1 de la tarde, estaba sentada en el despacho de Jean-Pierre Dubois. Esta vez, sola. El abogado la escuchó atentamente, sin interrumpirla. Cuando terminó, asintió en silencio. Sospechaba que algo no iba bien, confesó. Su marido fue demasiado insistente, demasiado interesado en obtener acceso a los fondos, pero no podía hacer nada hasta que usted misma no se pusiera en contacto conmigo. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó Ana. Jean-Pierre entrelazó las manos sobre la mesa. En primer lugar, tramitaremos la herencia exclusivamente a su nombre, nada de propiedad conjunta. En segundo lugar, le recomiendo que consulte a un abogado de familia. Si va a solicitar el divorcio, necesita proteger sus activos, pero apenas estamos tramitando la herencia. Aún no está a mi nombre. Eso significa que no son bienes gananciales, ¿verdad? Técnicamente, no. Una herencia es un bien privativo, no sujeto a reparto en un divorcio, pero su marido podría intentar impugnarlo si consigue que su nombre figure en los documentos. Por eso debemos actuar con rapidez. ¿Cómo de rápido? Puedo tener toda la documentación lista para el miércoles. Solo tendrá que firmarla. Sacó su agenda. Pero hay un problema. Su marido estará en la reunión. La concertamos para el miércoles. Ana se quedó pensativa y luego asintió con determinación. Que venga. Estaré preparada. Jean-Pierre la miró con respeto. Señora García, veo que es usted una mujer fuerte. Estoy seguro de que lo superará. Ana salió del despacho con una idea clara. El miércoles todo terminaría. Diría todo lo que pensaba y saldría de aquella historia como una vencedora. Pasó los 2 días siguientes en casa de Isabel. Javier la llamó 10 o 20 veces, le envió mensajes, primero furiosos, luego conciliadores, y después furiosos de nuevo. Ana no respondió. Lo guardó todo, por si lo necesitaba para el divorcio. El miércoles por la mañana eligió su ropa más sobria, un traje negro, una blusa blanca, zapatos de tacón. Se recogió el pelo en un moño. Se maquilló discretamente y se miró en el espejo. Una desconocida le devolvió la mirada, fuerte, decidida, lista para la batalla. Suerte, le dijo Isabel, abrazándola en la despedida. Gracias, pero ya no la necesito. Tengo la verdad de mi parte. Y Ana se dirigió a la reunión que cambiaría su vida. Javier ya estaba esperando en la entrada del edificio cuando Ana llegó. Tenía un aspecto desastroso, sin afeitar, con la camisa arrugada, como si no hubiera dormido en toda la noche. Al verla, se enderezó bruscamente. Ana, por fin, te he llamado 100 veces. ¿Dónde estabas? Ella pasó por su lado sin siquiera aminorar el paso. No es asunto tuyo. Él la alcanzó junto a la puerta y la agarró del brazo. ¿Que no es asunto mío? Eres mi mujer. No puedes desaparecer así durante 3 días. Ana se soltó y lo miró a los ojos, con frialdad, con distancia. Es mujer. Ya he presentado los papeles del divorcio. Ayer, el rostro de Javier se desfiguró. No podías hacerlo sin mí. Podía y lo he hecho. El abogado dice que el proceso tardará unos meses, pero no importa. Lo importante es que se ha acabado. Abrió la puerta y entró. Javier la siguió, siseando algo con rabia, pero Ana no lo escuchaba.
Subieron al tercer piso y recorrieron el pasillo familiar. La secretaria sonrió a Ana, asintió a Javier y los acompañó a la sala de reuniones. Jean-Pierre ya estaba sentado a la mesa. Delante de él había una pulcra pila de documento. Se levantó para saludarlos. Buenos días. Por favor, siéntense. Ana se sentó frente al abogado. Javier se acomodó a su lado, demasiado cerca. Ella se apartó. Bien, comenzó Jean-Pierre, abriendo la carpeta. He preparado todos los documentos necesarios para la tramitación de la herencia. Tal y como acordamos, se formalizará a nombre de la única heredera, la señora García, sin la participación de terceros. Un momento, levantó la mano Javier. Habíamos hablado de la propiedad conjunta. Somos una familia. Todo debería estar a nombre de los dos. Jean-Pierre lo miró con calma. Señor García, esa decisión la toma la heredera. Y la señora García ha expresado su claro deseo de ponerlo todo a su nombre. Ella no sabe lo que hace. Javier se giró hacia Ana. Ana, piénsalo. ¿Para qué complicarnos? Lo formalizamos como es debido y todo será más sencillo. ¿Más sencillo para quién? Preguntó Ana en voz baja. ¿Para ti? Para los dos. Intentó cogerle la mano, pero ella la apartó. Ana, cariño, entiendo que estés ofendida por algo que dije. Me calenté. ¿Me perdonas? No. La palabra, corta y firme, quedó suspendida en el aire. Javier se reclinó en el sillón, y su rostro se endureció. Así que esas tenemos. Has decidido quedártelo todo para ti. Te importan un bledo 7 años de matrimonio y todo lo que he hecho por ti. ¿Qué has hecho exactamente por mí? Ana se volvió hacia él. ¿Casarte conmigo? ¿Ese fue tu gran regalo? ¿O aguantar el sueldo de miseria que ganaba? ¿O aislarme de mis amigos, de la vida, convenciéndome de que no entendía nada y necesitaba tu protección? Te estaba protegiendo. Me estabas controlando. La voz de Ana finalmente se quebró. Fingías que te preocupabas, pero en realidad solo querías tenerme bajo control. Una esposa cómoda, obediente, que no hace pregunta. Jean-Pierre carraspeó. Disculpen, pero quizá deberían discutir sus asuntos personales en otro lugar. Estamos aquí para tramitar unos documentos. Ana asintió, recomponiéndose. Tiene razón. Disculpe. Continuemos. Jean-Pierre comenzó a explicar cada documento, cada línea. Ana escuchaba atentamente y hacía preguntas. Javier permanecía sentado en silencio a su lado, pero ella podía sentir la ira que emanaba de él, como si fueran olas. Este documento confirma su derecho a la herencia, decía el abogado, señalando un papel. Aquí se especifica el apartamento, las cuentas bancarias, las acciones, todo pasa a ser de su propiedad exclusiva. ¿Y si quiero vender el apartamento? Preguntó Ana. Está en su derecho. Podrá disponer de sus bienes como desee. Jean-Pierre pasó la página, aunque le recomendaría que no se apresurara a vender. El mercado inmobiliario en París está al alza. Podría alquilarlo. Le proporcionaría unos ingresos estables. ¿De cuánto? ¿Aproximadamente? A los precios actuales, unos 2.500 euros al mes. Quizá un poco más si el apartamento está en buen estado. Ana hizo un cálculo rápido. Era más de lo que ganaba en 3 meses como traductora. ¿Y el dinero de las cuentas? ¿Puedo retirarlo? Sí, pero le aconsejo que deje una parte en euros y otra, quizá, la invierta. ¿Hay fondos fiables? Estrategias conservadoras. Puedo recomendarle un asesor financiero. O sea, ¿que ahora quiere endosarle también a sus asesores? Estalló Javier. Primero se lleva su minuta por los servicios legales y luego la manda a su amiguito. La típica jugada. Jean-Pierre se volvió hacia él, y su mirada se volvió gélida. Señor García, llevo 15 años en este sector. Mi reputación es impecable. Si duda de mi honestidad, puede abandonar este despacho. No me voy a ninguna parte. Es mi mujer. Es asunto mío. No soy tu mujer, dijo Ana con calma. He solicitado el divorcio. Y no es asunto tuyo. Es mi herencia, mis decisiones. Javier se levantó de un salto, tan bruscamente que el sillón rodó hacia atrás. Ya lo entiendo todo. Has decidido dejarme tirado, coger el dinero y largarte. 7 años no significan nada. Para ti no soy más que un 0 a la izquierda. Señor García, siéntese, dijo Jean-Pierre con firmeza. O llamaré a seguridad. Llámela. Javier se volvió hacia Ana, y en sus ojos bullía una rabia manifiesta. ¿Crees que me voy a rendir así como así? Encontraré la forma de impugnar esta herencia. Demostraré que te han engañado aquí, que firmaste los papeles bajo presión. ¿Acaso entiendes en qué te estás metiendo? El derecho francés, los impuestos, todas esas triquiñuelas, no tienes ni idea de nada de esto. Pero tú sí, ¿verdad? Ana se levantó, irguiéndose. Tú, que ni siquiera sabías que hablaba francés, que me considerabas tonta y crédula, que planeabas robarme con el pretexto del amor. Yo no planeaba robarte,
No. Ana se volvió hacia el abogado. Jean-Pierre, ¿podría decir, por favor, en francés, qué es exactamente lo que pidió mi marido en la reunión anterior? Tradúzcalo literalmente. Jean-Pierre dudó un segundo y luego asintió. Il a demandé de rédiger les documents de manière à ce qu'il puisse disposer seul des fonds. Il a dit que vos, el abogado eligió sus palabras, ne compreniez pas toujours les questions financieres et qu'il avait besoin de liberté de action pour des investissements. Pidió que se redactaran los documentos de forma que él pudiera disponer de los fondos en exclusiva. Dijo que usted no siempre entendía de asuntos financieros y que él necesitaba libertad de acción para realizar inversiones. Eso es mentira, gritó Javier. Yo no dije eso. Lo dijiste, replicó Ana con frialdad. Oí cada palabra. Entiendo el francés tan bien como tú. Un año en Lyon, trabajando como traductora. Pero a ti nunca te interesó lo que yo hacía antes de conocernos. Te daba igual. Javier abrió la boca. La cerró y la volvió a abrir. Vale, de acuerdo. Quería asegurarme de que el dinero se utilizara correctamente. ¿Acaso es un delito preocuparse por la familia? ¿Preocuparse por ti mismo? Querrás decir. Ana sacó el teléfono y abrió un mensaje. Los socios están esperando el capital inicial. Hay que cerrar el trato urgentemente. Venderemos el piso para conseguir liquidez. Son tus mensajes a tu socio. Ya lo tenías todo planeado sin siquiera preguntarme. El rostro de Javier se puso blanco como el papel. ¿Has leído mis mensajes? El teléfono estaba sobre la mesa, desbloqueado. Lo vi por casualidad. Ana guardó el teléfono. Pero eso no importa. Lo que importa es lo que ibas a hacer con mi dinero. Se hizo el silencio. Javier estaba de pie en medio de la sala, y Ana vio cómo intentaba encontrar palabras, argumentos, algo que pudiera darle la vuelta a la situación. Te quiero, dijo finalmente, y su voz se volvió suave, casi suplicante. Ana, de verdad que te quiero. Sí, la he fastidiado. Me he comportado como un egoísta, pero quería lo mejor para nosotros, para nuestra familia. Dame una oportunidad más, lo arreglaremos todo. Hubo un tiempo en que esas palabras habrían funcionado. Hubo un tiempo en que ella le habría creído, le habría perdonado, le habría dado esa oportunidad. Pero ahora veía la verdad, lo veía tal y como era en realidad. No, dijo ella, tú no me quieres, quieres la idea de una esposa cómoda a la que poder manipular. Pero yo ya no soy esa mujer. Volvió a sentarse y se dirigió a Jean-Pierre. Terminemos con los documentos. ¿Dónde tengo que firmar? El abogado le señaló las líneas. Ana cogió el bolígrafo, y su mano no tembló. La firma se deslizó sobre el papel, clara, segura. Una firma, 2, 3. Con cada una, sentía como un peso se desprendía de sus hombros, como se volvía más libre. Ya está, dijo Jean-Pierre, recogiendo los documentos. La tramitación ha concluido. Enhorabuena, señora García. Es usted oficialmente la propietaria del inmueble en París y de las cuentas bancarias correspondientes. Gracias. Ana se levantó y le estrechó la mano. Por todo. Y por su honestidad. Es mi trabajo. Él sonrió, por primera vez, de forma genuina. Le deseo mucha suerte. Creo que todo le irá bien. Ana salió del despacho. Javier la siguió y la agarró del brazo en la escalera. Ana, espera. Esto no ha terminado. Impugnaré el divorcio. Demostraré que tengo derecho a la mitad. Ella se giró, y él debió de leer algo en sus ojos que le hizo retroceder un paso. Inténtalo, dijo en voz baja. La herencia no se reparte en un divorcio. Es un bien privativo. Me lo ha explicado mi abogado. ¿Y lo único que teníamos en común era un piso de alquiler y el crédito de la televisión? Que sacaste a tu nombre. Así que, te deseo suerte. Se soltó y bajó la escalera sin mirar atrás. A sus espaldas, lo oía gritar, amenazar, prometer algo. Pero ya nada de eso importaba. Ana salió a la calle, donde brillaba un sol radiante de noviembre. Frío, pero radiante. Se detuvo, cerró los ojos y alzó el rostro hacia la luz. Por primera vez en muchos años, se sentía verdaderamente viva. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. La tramitación de documentos, consultas con el asesor financiero, conversaciones con agentes inmobiliarios en París. Ana contrató una agencia para que se encargara de alquilar el apartamento. Al cabo de un mes, encontraron un inquilino de confianza, un profesor universitario que buscaba alojamiento para varios años. Parte del dinero de la cuenta lo invirtió, tal como le aconsejó el asesor. Con cautela, de forma conservadora, pero le generaba ingreso. Con la otra parte, se compró un pequeño apartamento de una habitación en Madrid, en un barrio tranquilo con vistas a un parque. Suyo. Solo suyo. El divorcio se formalizó más rápido de lo que esperaba. Javier intentó impugnarlo, pero su abogado no tardó en explicarle que no tenía ninguna posibilidad.
La herencia se había recibido después de iniciar el proceso de divorcio, por lo que era un bien privativo, no sujeto a reparto. Javier firmó los papeles con cara de pocos amigos, arrancó su copia y se fue sin despedirse. Ana no sintió ni alegría ni alivio, solo un vacío que poco a poco se iba llenando con una nueva vida. Empezó a viajar. Primero a París, para ver el apartamento que ahora tenía alquilado. De pie en aquella habitación luminosa con grandes ventanales, desde donde se divisaba la Torre Eiffel a lo lejos, pensó en su tía Elena, en que había vivido su vida libremente, bajo sus propias condiciones, y le había dejado a Ana no solo dinero, sino la oportunidad de vivir su propia vida. Luego vinieron Italia, otras partes de España, Alemania. Ana estaba redescubriendo el mundo, sin las directrices de nadie, sin la necesidad de consultar cada paso. Se hizo autónoma y empezó a aceptar proyectos más interesantes, traducía libros, colaboraba con editoriales. Le reportaba más dinero y una satisfacción incomparablemente mayor. Un día de marzo, estaba en París en una feria del libro, trabajando como intérprete para una editorial que buscaba los derechos de autores franceses. En un descanso, entró en una pequeña cafetería cerca de la Sorbona y pidió un café. En la mesa de al lado, un hombre leía un libro en francés. Algo en su perfil le resultó familiar. Él levantó la vista y sus miradas se cruzaron. Él sonrió. «Ana, ¿eres tú?» Ella se fijó mejor y el corazón le dio un vuelco de sorpresa. Leo Montes, un compañero de la universidad. Habían estudiado juntos. Habían ido juntos al programa de intercambio en Lyon, y luego habían perdido el contacto. Él se quedó en Francia. Ella volvió a casa. Hablaron hasta que anocheció. Resultó que Leo era profesor de literatura en la Sorbona y estaba escribiendo un libro sobre escritores de Europa del Este. Vivía solo. ¿Y tú? ¿Casada? ¿Hijos?, preguntó él, terminando su tercera taza de café. Estuve casada, respondió Ana. Ya no. Y no tengo hijos, solo a mí misma. Mi libertad y un montón de planes. Él sonrió, y en su sonrisa había algo cálido, sincero. No suena nada mal, ¿sabes? Siempre pensé que eras la chica más interesante de la carrera. Es una pena que perdiéramos el contacto. Se intercambiaron los números y se vieron varias veces más mientras Ana estuvo en París. Pasearon por la ciudad, hablaron de todo, de literatura, de la vida, de lo mucho que habían cambiado en todos esos años. Entre ellos no había romance, al menos de momento, pero sí amistad, comprensión, esa rara sensación de que con esa persona podías ser tú misma. «Vuelve pronto», le dijo Leo cuando Ana se iba. «París es precioso en primavera, y me encantaría que nos viéramos de nuevo». «Lo haré», y prometió ella, y supo que cumpliría su palabra. En el avión de vuelta a casa, Ana miraba por la ventanilla las nubes y pensaba en lo extraña que era la vida. Hacía un año, era una esposa infeliz que no se daba cuenta de cómo la estaban utilizando. Ahora era libre, independiente, llena de planes y esperanza. La herencia de su tía no solo le había dado dinero, le había dado la oportunidad de empezar de cero, la oportunidad de convertirse en la persona que siempre podría haber sido, pero que tenía miedo de ser. En casa la esperaba su propio apartamento, el trabajo que amaba, los amigos que por fin empezaba a hacer, y también una carta de una fundación benéfica a la que había empezado a donar parte de los ingresos del alquiler. Le daban las gracias por su ayuda y le contaban a cuántas familias habían podido ayudar. Ana colgó la carta en la nevera, miró por la ventana el parque, donde empezaban a brotar las primeras hojas. Se sentó ante el portátil y abrió su conversación con Leo. «Estoy pensando en volver en mayo», escribió. «¿Estarás libre para enseñarme algunos de esos sitios que no nos dio tiempo a ver en nuestra época de estudiantes?» La respuesta llegó casi al instante. «Lo estaré. Con mucho gusto. Te espero». Ana sonrió. Tenía toda una vida por delante. Su vida, libre, llena de oportunidades, honesta, y estaba dispuesta a vivirla como ella quería, sin fingimientos, sin silencios, sin miedo. La tía Elena habría estado orgullosa.